Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 24 de noviembre del 2023. Comenzamos por la losa del terreno de juego. Ya sabéis que este fin de semana no se juega aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, se juega el miércoles que viene, el miércoles 29, partidazo contra el Nápoles, partido de Champions. Ahí estaremos para vivir la reacción. Ahí vemos cómo está recogiendo el brazo ese camión grúa ahora mismo en la parte sur de la losa del terreno de juego, así que pocas pantallas van a seguir colocando. Desde aquí quería mandar un saludazo a Manuel Butragueño, pedazo de crack, que sí, que te contesto, un abrazo, que sé que te hacía ilusión y lo he hecho. Aquí lo tienes, en el vídeo diario. Bueno, pues seguimos viendo cositas, vamos alejando poco a poco el zoom, pero sobre todo habrá que estar muy pendientes estos días porque ya empezarán a sacar las bandejas del césped retráctil, esas bandejas que están ahora mismo en el hipogeo o invernadero, como queráis llamarlo, y las veremos ya encima de la losa del terreno de juego. Sí, donde están estos pedazos de cracks, ahora y hasta incluso empezarán a meter también estas lámparas. En resumidas cuentas, empezarán a vaciar, a despejar y a limpiar todo este terreno. No quiero que os vayáis porque ya sabéis que han empezado a hacer las pruebas en el lateral oeste, en esas pantallas que tenemos ya. Y al final del vídeo veremos unas increíbles imágenes de esas pantallas desde el lateral este. Ahí tenemos más camiones que van abandonando la losa. Lo que estábamos comentando, ya están despejando, limpiando todo ese lugar para dentro de muy, pero que muy... Hola, ¿qué tal? Dentro de muy poquito ya empezar a sacar las... Buenas, ¿qué tal? Las bandejas del césped. Y buenas a ti también. Bueno, ahí tenemos la estructura del lateral oeste. ¿Cuándo creéis que van a empezar a colocar pantallas? ¿Cuándo creéis que van a empezar a configurar esas pantallas internas que van a estar colocadas en estas estructuras que ya se ven perfectamente donde van a ir situadas en esta parte de la estructura del lateral oeste? Ahí podemos ver 3 niveles, 3 pasarelas y también los polipastos preparados, todo para mantener y subir las pantallas aquí en el lateral oeste. Mirad lo que tenemos aquí a la izquierda, tenemos las terchas del lado sur que han salido de su parking, han salido de su cueva para darnos la bienvenida, para darnos la enhorabuena por el canal, y que también os podéis suscribir a mi cuenta de Instagram y de Twitter, que os dejo ahí en la parte inferior de la pantalla. Como podemos observar, también tenemos las pantallas tanto del lado sur como del lado norte totalmente encendidas. También vemos diferentes trabajos, en este caso en la banda del fondo norte. Ahí podemos ver cómo meten, sacan cables. Ya sabéis que esas plataformas son las que salvan la diferencia entre la losa del terreno de juego con las bandejas cuando están en su lugar, con la parte inferior de la grada, esa grada baja en este caso del fondo norte. Ahí podemos ver, esas son las vallas que colocan directamente en las mismas bandejas, esas vallas que sobre todo colocan entre bandeja y bandeja. Ahí podemos ver cómo las están metiendo al hipogeo, las colocan en la misma bandeja, en este caso la primera, que es la de la parte superior, la que está prácticamente en el exterior, y ya de ahí sale al exterior colocándola así en la zona del lateral este. Y quería parar un segundo el vídeo porque desde esta ubicación tenemos aquí una reunión, tenemos vigilantes, tenemos petos naranjas. Ojo, ¿no es José Ángel Sánchez? Ojo, sí puede ser, ¿no? Están ahora mismo en la banda del fondo norte. Sí, puede ser José Ángel Sánchez, el director general del Real Madrid. Sí, si me podéis confirmar, pero sí, mira. Ahí están, han venido de visita. Ah, mira, nos están mirando. Hola. Bueno, ahora estoy nervioso, ¿eh? Ahora estoy un poquito nervioso. Bueno, seguimos. No paramos, no cesamos. Hoy viernes 24 de noviembre. Que paséis, por cierto, un buen fin de semana. Que no dejéis de ver mis vídeos. Y que también el domingo veamos un gran partidazo del Real Madrid ahí en Cádiz. Y que sigamos ahí a la estela del primero
a la estela del Gerona. Ahí podemos ver las mamparas colocadas en el primer anfiteatro. Hemos aprovechado a venir a esta ubicación para poder ver la parte del primer anfiteatro, grada baja y grada alta. Tenemos las celosías de momento en esa posición, pero no os preocupéis porque en cualquier momento, una vez que despejen ya todo el terreno de juego, toda la parte de la losa, ya veremos cómo salen de nuevo esas bandejas, que desde aquí se vería bastante bien. Y diréis, ¿para qué te vienes a esta ubicación, JR? ¿Para qué te vienes? Bueno, pues quería enseñaros esos paneles metálicos que han ido subiendo y colocando en el cuarto anfiteatro, en este caso del lateral oeste, esquina del lateral oeste con el fondo sur y fondo sur. Ya sabéis que desde esta ubicación se ve muy, pero que muy bien, y ahí podemos ver cómo va creciendo de forma vertical, de forma ascendente, esos paneles metálicos que han ido colocando. Al igual que también, mirad cómo avanza esa esquina del fondo sur, esta zona de aquí donde han empezado a colocar esos embellecedores para empezar también a configurar las nuevas pantallas, esas pantallas que estarán formando la primera esquina, la primera zona curva del videomarcador 360 grados. Mirad qué bien se ve desde aquí. Ya tenemos los laterales, tenemos el lateral oeste, tenemos el lateral este, fondo sur y fondo norte. Lo que digo, no os vayáis porque luego al final del vídeo os enseñaré más imágenes en exclusiva de las pruebas que están realizando en el videomarcador en la parte oeste. Ahí podemos ver los trabajos que se han ido produciendo también en esa esquina del fondo sur con el lateral este. Es por eso que van a empezar a colocar pantallas en el lado opuesto, porque están listas esas estructuras para recibir las pantallas. De momento, aquí tienen que seguir trabajando, así que si vemos los polipastos, sí, está todo preparado, pero de momento no está al 100%. Mira, ahí podemos ver en esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro cómo refleja el brillo de esas imágenes que están proyectando en el fondo norte. Ahí también hemos visto diferentes trabajos en la parte del cuarto anfiteatro, en la parte superior. No hemos visto, sobre todo en esas zonas de ahí, grandes avances. Sí hemos visto en el fondo norte, en el cuarto anfiteatro, con el cambio de asientos y también la colocación de varios equipos de pantallas metálicas para seguir con el cierre de la grada y esa acústica que mejorará gracias a estos paneles en el interior. Bajamos lentamente para ver la parte inferior del fondo sur. Segundo, tercer y primer anfiteatro del fondo sur no hay novedades, así que es por eso que pasamos directamente a este lugar. Estamos viendo esas plataformas en esa zona de grada para los speakers de la grada de animación. También hemos visto en la parte inferior estos días cómo colocaban ese sistema de altavoces. Concretamente tenemos 4 ya instalados en toda esa zona. Ahí tenemos la losa, ya se han ido varios camiones, ya han ido despejando prácticamente todo el terreno. Espero que no se les olvide las lámparas en la parte central, y al igual también esta cesta que ha estado trabajando en las terchas del lado norte. Ahí tenemos el lateral este. He de decir que hoy ha venido Florentino Pérez al Estadio Santiago Bernabéu. Estaba en la zona del palco, debe ser que ha estado revisando todos esos trabajos que se han ido ejecutando en su zona, en su palco de honor, ese que tenemos ahora mismo en pantalla y que seguimos viendo todos esos andamios para seguir con los trabajos, al igual que en la parte inferior, estos asientos VIP que tenemos entre los banquillos y el palco presidencial, todos esos trabajos de colocación de esas barandillas sectorizando diferentes asientos de toda esta localización. El domingo no, porque no hay partido aquí, pero el miércoles estaremos dando una vueltecita también, como hacemos siempre aquí, los partidos que juega el Real Madrid, para culebrear y ver las novedades en el interior. También podremos pasar a ver la zona del palco presidencial. Ahí vemos ese nuevo sistema de altavoces, es el Line Array, han colocado en la estructura del lateral este, en este caso en la parte norte. Hemos visto estos días cómo introducían en el interior diferentes sistemas para mejorar la acústica del nuevo Bernabéu. Y estos que tenemos a la derecha son provisionales, o al menos lo eran
hasta hace un tiempo. Veremos a ver si se quedan o se van. Pero de momento siguen ahí, continúan hoy viernes 24 de noviembre. Ahí podemos ver esta estructura del lateral este, donde hemos visto durante todo este tiempo cómo configuraban esos paños de pantalla para el videomarcador 360 grados y también esas nuevas pantallas en la zona interna, esas 3 que tienen que colocar en cada lateral este y lateral oeste. Ya una vez que han configurado todas las pantallas, dentro de poquito veremos las pruebas pertinentes, como están haciendo en las que ya están también instaladas en la estructura del lateral oeste. Mientras tanto, aún falta trabajo, no te desuscribas que no ha acabado la obra. Quédate muy pendiente de lo que va sucediendo en la obra. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, porque aún queda lo más interesante, la inauguración también del videomarcador 360 grados. También tendremos que pasear por el Skywalk del nuevo Bernabéu. Quedan muchísimas cosas aquí en el canal, queda muchísimo tiempo todavía para ver cómo acaban la remodelación, que ya sabéis que empezó en 2019 y que a día de hoy, 24 de noviembre del 2023, continúa. Ya falta muy, pero que muy poquito, así que no te vayas, es lo emocionante. Bueno, también hemos visto durante todo este tiempo cómo seguían colocando esos paneles metálicos en la parte del cuarto anfiteatro. También esos paneles definitivos en la parte superior, prácticamente en el lateral del paseo panorámico que discurre en el lateral este. Ahí podemos ver todas esas estructuras que han ido colocando, los paneles definitivos, y así es como va quedando. No han terminado todavía, pero falta muy, pero que muy poquito, y sobre todo tenemos tiempo hasta el próximo partido, este miércoles 29 de noviembre. Al igual que tenemos tiempo a ver cómo continúan trabajando en los interiores de esas nuevas estructuras para desalojar, para desmontar ese edificio provisional que montaron en la Plaza de Sagrados Corazones para suplir todos estos palcos que aún no están habilitados y que a noviembre de 2023 seguimos viendo que no están listos. Están prácticamente listos, los acabados finales se están llevando a cabo, pero lo bueno es que seguimos atentos aquí en el canal para ver qué es lo que va ocurriendo todavía a día de hoy en todas esas estructuras, esas líneas de palco que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro y entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver la grada baja y grada alta del lateral este. Como hemos observado a la izquierda en la zona de tribuna, aún no han retirado los antiguos asientos, a falta de colocar los nuevos. Esa zona de momento no se ha tratado, pero quedan más días que judías. Ahí tenemos la zona del palco presidencial, como os he comentado antes. Hoy ha estado Florentino Pérez en este lugar comprobando que esté todo genial, que esté todo a su gusto, y ya pues como estáis observando no está en el interior, ya se ha ido a comer. Esperemos que haya sido de su agrado y le haya gustado todo lo que ha sucedido en ese lugar durante todo este tiempo. Ahí tenemos la parte de tribuna del lateral este, en la parte sur, grada baja y grada alta también. La grada abatible muy pero que muy importante que esté abierta para que puedan despejar la losa del terreno de juego. Vamos a dejar este modo gran angular para que veáis y os sintáis aquí conmigo divisando las pantallas que tenemos encendidas, tanto en el lado norte como en el lado sur. Lo dicho, no te vayas, porque al final del vídeo, ya falta muy pero que muy poquito, os enseñaré desde esa esquina del fondo norte con el lateral este, imágenes del lateral oeste. Ahí podemos ver lo que decíamos antes, ha vuelto a subir la plataforma, ahí tenemos la cesta, básicamente a unos 60 o 70 metros de altura, trabajando en las terchas del fondo norte. Bueno, ya estando aquí en el fondo norte, valga la redundancia, ahí podemos ver en la parte inferior de la estructura del restaurante panorámico cómo han ido trabajando en la colocación de esos paneles definitivos. Mirad cómo queda de bonito, Al igual que queda muy, pero que muy bonito la colocación de esos paneles metálicos con el contraste de los nuevos asientos. Mirad los nuevos asientos ya colocados en la parte central hacia la izquierda, hacia la parte del lateral oeste del tercer anfiteatro, y lo que estamos viendo ahora también en la parte central hacia el lateral oeste del cuarto
anfiteatro. Es por eso que no han trabajado en la parte superior con la colocación de esos paneles metálicos para el cerramiento del interior. Básicamente también para que no veamos la fachada desde el interior. Mirad qué bonito. Ya sabes, recuerda, deja el like, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. Ojo, cuidado, porque están quitando asientos en el segundo anfiteatro del fondo norte, pero imagino que será para la colocación de esos andamios y esos trabajos en el techo. No va a dar tiempo de aquí al miércoles que viene. Es más, la empresa Daplas ya va a empezar a irse del interior del Santiago Bernabéu, al igual que nosotros vamos a ir saliendo. Bueno, pues ya prácticamente salimos del Tour Bernabéu. Ahí podemos ver las pantallas del fondo norte y también vamos a asomarnos un poquito por este lugar de aquí, donde podemos ver ese video mapping que están realizando en la estructura, en esas pantallas que tenemos ya en el lateral oeste. Pero estas no son las imágenes que os había prometido, no os preocupéis, no os vayáis, porque ahora os lo voy a mostrar mucho mejor, una imagen más limpia desde el lado opuesto, desde el lateral este. Pero bueno, ya que estamos por aquí, divisamos todo lo que va pasando en la estructura del lateral este, lo que vemos desde esta ubicación. Ahí tenemos las pantallas encendidas y aprovechamos que en estos precisos instantes están cambiando de pruebas. Ya parece que han acabado con el video mapping. Ahí lo podemos ver, ese video mapping que estaban realizando hasta hace unos segundos. Y estas son nuevas imágenes. Venga, nos vamos con esa imagen en exclusiva. Bueno, tenemos diferentes puntos de vista. En este caso tenemos la estructura del lateral este y también la estructura del fondo norte, con esas nuevas pantallas, esas pantallas en la zona interna. Ya sabéis que en el fondo norte hace mucho tiempo que acabaron de configurar esas dos pantallas que tenemos en pantalla justamente a la derecha, y a la izquierda tenemos una de las tres pantallas de la zona interna de la estructura del lateral este. Y lo más interesante, ahí tenemos al fondo esa estructura, esas nuevas pantallas que tenemos en el lateral oeste y que hemos visto estos días, más concretamente el día de ayer, cómo empezaban a realizar las pruebas, ese video mapping y diferentes imágenes y proyecciones que van realizando estos paños ya configurados que tenemos en el lateral oeste. Dentro de muy poquito empezarán con las pantallas del lateral este, ahí lo veremos muy bien porque es donde tenemos la vista panorámica del Tour Bernabéu. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Espero que os guste, espero que os encante el vídeo, dale a like y suscríbete. Nos vemos.